En la clase de hoy vamos a trabajar con el proceso de ajuste que se da entre la demanda agregada y la oferta agregada en el mercado de bienes, el proceso de ajuste que se da en el mercado de dinero, primero en una economía cerrada, es decir, sin considerar la influencia del tipo de cambio, y luego vamos a ir incorporando esa realidad que nos permite ver el conjunto del modelo en acción. Profe, ¿sabe que se lo escucha medio bajo? En este modelo que estamos viendo de Profe, ¿nos está escuchando? con No nos escucha. de tipo keynesiano, lo que Sí, yo le decimos quise es preguntar que algo y tampoco se escuchó, me lo que parece. ocurre en la demanda agregada, los cambios en la demanda agregada, influencian sobre la oferta agregada, es decir, sobre la producción. ¿Qué pasa en el mercado de bienes? Cuando una acción de la política fiscal Profe, ¿escucha? macroeconómico, Prendan las cámaras y háganle seña porque va a seguir hablando. que la oferta y la demanda agregada no coinciden. ¿Cuáles son los ejes de la política fiscal No nos que escucha. pueden considerarse? ¿Se acuerdan ustedes que la tasa Igual está grabando, después cuando lo vea. positiva afecta al consumo inducido y que una variable exógena, autónoma, es decir, que no depende de la renta, como es el gasto público, también influye sobre la demanda agregada. Bueno, ¿qué pasa si siempre vamos a usar este criterio? Se produce alguna distorsión entre la renta de economía y la demanda agregada. Por ejemplo, hay un exceso de bienes en la economía respecto a la demanda efectiva, demanda agregada. Bueno, entonces, ese exceso de bienes va a plantear el hecho de que las empresas tienen existencias por demás acumuladas respecto a lo que el mercado demanda. Profe, ¿nos escucha? Esto va a provocar, por supuesto, una caída en la producción, una caída en la renta, para volver a la situación de equilibrio inicial. ¿Qué pasaría al revés? Si la demanda agregada, y si la demanda efectiva es mayor que la renta. Bueno, las empresas observan que hay una escasez de bienes en el mercado, y entonces la demanda agregada arrastra a la oferta agregada, en el sentido que aumentan los pedidos de bienes, las empresas van a aumentar la producción y con ello se vuelve al equilibrio. Esto con respecto a un Profe, profe, tomate. No nos Profe, ¿nos escucha. ahí está. Profe, ¿nos escucha? Sí, ahora sí. Ah, buenísimo. Bueno, No se escuchaba Estamos nada. en una hora profe. intentando que nos escuche. está bien. Bueno, entonces, volvemos. Profe, disculpe, se escucha muy bajo su volumen. El audio. Eso le queríamos decir. Se escucha Sí, como que eso- está tapado el micrófono, como que está alejado. Está al 100%. Claro. Claro, mucho de lo que explicó recién yo, por ejemplo, no se me cortaba ya el audio. También. Les quiero decir a ver si puedo permitirles activar. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha bien ahora. Digo, puede probar de enchufarlo y conectarlo de nuevo. No, pero está, Claro, el tema es que usted se tiene que poner el micrófono del auricular dentro de todo cerca de la boca.
poco más. A ver, ahora, ¿me escuchan? Sí, yo sí. Bueno, está al máximo. El sonido está al máximo. Ah, no puedo hacer. Bueno, a ver, ahora, lo que vamos a trabajar primero es en una economía cerrada, y vamos a ver el proceso de ajuste que se produce en el mercado de bienes, y después el proceso de ajuste que se produce en el mercado de dinero. En el mercado de bienes, el ajuste se da entre la oferta agregada y la demanda agregada, producto del hecho de que puede haber en algún momento un exceso de producción respecto a lo que el mercado demanda, o al revés, el mercado demanda y no hay suficientes existencias en las empresas, y eso produce todo un proceso supuestamente automático, provocado por esa distorsión. En ese proceso automático, el gobierno puede alterar, digamos, el ajuste mediante la política fiscal, ya sea subiendo o bajando impuestos, porque eso afecta el consumo inducido, ya sea subiendo o bajando el gasto público. Son las dos formas que tiene el Estado, el gobierno de turno, para actuar sobre la demanda agregada. Si, por ejemplo, se produjese en algún momento una escasez de bienes en el mercado, es decir, que la demanda agregada exige, digamos, arrastra a la oferta agregada, lo típico que se produzca es que las empresas produzcan más, y entonces, incentivados por alguna acción del Estado o en forma automática, la oferta agregada, a través del aumento de la producción, se va a acercar a lo que el mercado reclama. Esto esquemáticamente es lo que podríamos decir del proceso de ajuste en el mercado de bienes y servicios en una economía cerrada. Ahora, si trabajamos con lo que pasa en el mercado del dinero, la situación incluye otra variable. Habíamos visto que la oferta de dinero son los billetes y monedas en manos del público, y digamos que la demanda de dinero, que es la otra función monetaria, la demanda de dinero, tiene tres componentes: demanda de dinero por transacciones, demanda de dinero por precaución y demanda de dinero por especulación. Las dos primeras, especialmente la demanda de dinero por transacciones, es un análisis que ya proviene del análisis de los clásicos. ¿A qué se refiere? Al deseo del Profe, ¿cómo dijo público la última? Perdón. por especulación, la tercera. La demanda de dinero por ¿De transacción dónde provienen? está condicionada por la producción, por la renta. Ok. Es decir, cuando la actividad económica aumenta, la demanda de dinero por transacciones aumenta, porque la gente necesita más dinero para atender la adquisición de bienes y servicios. La demanda de dinero, es decir, hay una relación directa entre la renta y la demanda de dinero por transacciones. Si aumenta la renta, aumenta la demanda por transacciones. Si la renta disminuye, disminuye esa demanda de dinero. La demanda de dinero por precaución tiene que ver con factores psicológicos de la población. Por ejemplo, en el caso de las empresas, tiene que ver con la demanda que tiene que ver con los seguros contra incendio, contra robo. Lo mismo en el caso de las personas, demandas contra robo, contra algún tipo de problema. Es una demanda de dinero, una demanda por precaución, que tiene que ver con el temor o la aversión al futuro. Por último, la demanda de dinero por especulación es una posibilidad que fue incorporada en el análisis marxista
pero que en el pensamiento neoclásico no existía, y que Keynes rescata, la incluye como una de las formas de demanda de dinero, que está relacionada con la tasa de interés. Esa tasa de interés que vimos que está relacionada con el mercado de bonos, es decir, de títulos públicos. Entonces, veamos qué pasa con el ajuste que se podría dar en el mercado de dinero cuando la oferta de dinero no coincide con la demanda de dinero. La demanda de dinero, repito, tiene esas tres formas. La oferta de dinero que yo les mencioné con claridad, es decir, los billetes y monedas en mano del público se puede leer o analizar de dos formas, de manera nominal y de manera real. Si la analizamos, la oferta de dinero, de manera nominal, es simplemente esa cantidad de dinero que está circulando. Si la pensamos desde el punto de vista real, es decir, desde el punto de vista del poder adquisitivo que ese dinero tiene, la capacidad de comprar bienes y servicios, la tenemos que dividir, ponderar por el nivel general de precios. El índice que tengamos a disposición. Entonces, cuando ahora trabajemos con el ajuste del mercado de dinero, a la oferta monetaria siempre la vamos a considerar en términos reales, y la demanda de dinero, la que ya vimos, con sus tres componentes. Supongamos una situación inicial donde se rompe ese equilibrio del mercado de dinero con una oferta de dinero, una oferta monetaria real mayor que la demanda. Bueno, eso significa que va a haber un exceso de liquidez. Más dinero de lo que la gente... Profe, disculpe, ¿con una oferta monetaria mayor a qué? A la demanda de dinero. Ok. Eso implica el hecho de que hay un exceso de liquidez. Lo contrario significaría que hay una falta de liquidez. Bueno, si hay un exceso de liquidez, ese dinero que es sobrante, por decirlo de alguna manera, en el mercado, los inversores, los especuladores lo van a destinar a la demanda de bonos, la compra de bonos, de títulos públicos. Como ustedes ya saben, se aumenta la demanda de bonos respecto a la situación anterior, es decir, que la demanda es mayor que la oferta, el precio de los bonos va a subir, y entonces la tasa de interés cae. Si cae la tasa de interés, la demanda de dinero por especulación va a aumentar. Esa es la relación que hay entre la tasa de interés y ese componente de la demanda de dinero. Repito, si la tasa de interés cae, la reacción de la demanda de dinero por especulación va a ser hacia el aumento. Y entonces, ese componente de la demanda de dinero va a hacer que la misma crezca hasta que el mercado vuelva a una situación de equilibrio. Lo contrario ocurriría si la demanda de dinero es mayor que la oferta. Habría una falta de liquidez, y entonces si el mercado está seco de dinero, los inversores van a tender a vender bonos, el precio de los bonos va a bajar, eso va a empujar la suba de la tasa de interés. Entonces, la vuelta al equilibrio entre la demanda y la oferta de dinero. Así que ese es el proceso que vemos. Profe, ¿puede explicar nuevamente cuando la demanda es mayor que la oferta monetaria? Si la demanda de dinero es mayor que la oferta, es lo mismo que decir que hay
falta de liquidez, falta de dinero en el mercado. Entonces, esa falta de dinero va a empujar a los tenedores de bonos a desprenderse de ellos en el mercado secundario, la bolsa de valores, a vender los bonos. Si la venta es mayor, es decir, si la oferta de bonos es mayor que la demanda, el precio de los bonos cae, y entonces la tasa de interés sube, afectando la demanda de dinero por especulación, haciendo de esta manera que la demanda de dinero se acerque, se reduzca, hasta igualarse con la oferta de dinero. Es decir, de lo que les estoy hablando es de un proceso casi automático de ajuste, antes en el mercado de bienes y servicios, ahora en el mercado de dinero, donde el Estado puede actuar, por ejemplo, en el mercado de bienes, digamos que podía actuar a través de la política fiscal, y en el mercado de dinero a través de la compra-venta de bonos por parte del Banco Central. Ahora, combinemos a los dos mercados, el mercado de bienes y el mercado de activos financieros, o mercado de dinero. Supongamos entonces, uno de los dos posibilidades, de más fácil comprensión. Supónganse que en un momento determinado la demanda agregada, es decir, la demanda efectiva, sea mayor que la renta. Eso va a significar que no hay bienes suficientes para satisfacer al mercado. Las empresas van a, digamos, a vender más, es decir, la renta, la producción, la oferta agregada se van a ver arrastradas por ese exceso de demanda, van a caer las existencias de las empresas, aumenta la producción, aumenta la renta, se vuelve al equilibrio en el mercado de bienes. Pero si aumenta la renta, eso tiene un efecto sobre el mercado de dinero, que habíamos visto. ¿Cuál es? Que aumenta la demanda de dinero por transacciones. Entonces se produce un desequilibrio en el mercado de dinero, en el sentido de que la demanda y la oferta de dinero ya no coinciden, hay una falta de liquidez, porque creció la demanda de dinero por transacciones. Esa falta de liquidez, como les decía antes, genera que los inversores tienden a vender los bonos en su poder a los bancos, el precio de los bonos cae el precio de los bonos, sube la tasa de interés, y esa suba de la tasa de interés actúa doblemente sobre el mercado de dinero, sobre la demanda por especulación. Se sube la tasa de interés, la demanda de dinero por especulación cae, y va a actuar sobre la demanda agregada, porque si sube la tasa de interés, afecta a las inversiones. Recuerden ustedes que las inversiones privadas están condicionadas por una relación entre la eficacia marginal del capital y la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, va a disminuir la posibilidad de que haya nuevos negocios de producción de bienes y servicios. Hasta que esa caída en la inversión iguale la demanda agregada con la renta, que era el problema inicial, original que teníamos, un exceso de demanda. Hasta acá estamos viendo entonces la presencia, la posibilidad que el Estado,
a través de la política monetaria y fiscal en una economía cerrada, pueda llevar al equilibrio a la misma cuando está, por alguna razón, en una situación de desequilibrio. A esta altura podemos decir, entonces, que esquemáticamente la política monetaria, es decir, la acción del Banco Central, tiene dos posibilidades. Esas dos posibilidades tienen una denominación absolutamente acordada entre los economistas, que es la de ser restrictiva o la de ser expansiva. Ser restrictiva o la de ser expansiva. Una política monetaria restrictiva o dura es una política que busca provocar una caída de la oferta de dinero, una suba de la tasa de interés, caída de las inversiones privadas y por lo tanto recesión. ¿Qué es recesión? Es la caída del nivel de actividad. Cuando el ciclo económico muestra que el producto disminuye, que aumenta el desempleo, etc. ¿Existe eso? Claro que existe en la realidad. Por supuesto combinadas con otras políticas, pero esquemáticamente, como lo estoy explicando ahora, suele recomendarse este tipo de política monetaria restrictiva en algunos casos cuando ciertos gobiernos observan que existe un proceso inflacionario descontrolado, y bueno, a través de la política monetaria dura se busca disminuir la demanda de la población, provocar una recesión para que ésta le ponga un freno a la suba de precios. Más adelante vamos a ver que desde la década del 70 del siglo XX, este tipo de políticas a veces resultan en un efecto contrario al que se buscaba. Pero, Profe, disculpe, sí, si se produce una recesión, ¿es poner un freno a al aumento de la precios. suma de los impuestos? No, al aumento de precios. Ah, listo, gracias. Recesión significa caída del nivel de actividad, más gente sin trabajo, cae la demanda real. Una política monetaria expansiva o suave, distintamente se usa esa expresión, es todo lo contrario. Significa una política que busca que la tasa de interés baje, que las inversiones privadas crezcan, que la demanda agregada crezca, es decir, que la economía se expanda. Y ahí entonces las dos alternativas bien tajantes, bien distintas de política monetaria. En el caso de la política fiscal, también tenemos dos alternativas. Cuando incorporamos cuando yo incorporo estas alternativas a esta altura del curso, ya tengo que decir que nos estamos saliendo del modelo keynesiano y estamos entrando en el modelo que elaboraron, este modelo de demanda agregada, oferta agregada, propiamente dicho, elaborado por Samuelson. Es decir, estamos entrando en otra escuela de pensamiento, por lo que yo les voy a explicar ahora, que es escuela de pensamiento que se denomina síntesis neoclásica. Es decir, fue un intento desde la década del 50, del siglo XX, de retomar el pensamiento neoclásico. Disculpe, ¿podría hablar un poquito más fuerte, por favor? Que Sí. no lo escucho muy bien. Es un intento por volver al pensamiento, a las políticas neoclásicas, pero reconociendo por parte de los elaboradores de esta escuela que algunos aspectos del pensamiento neoclásico habían fracasado. Por ejemplo, la ley de Say. Bien. En el caso de la política fiscal, como les estaba diciendo, hay dos alternativas, de nuevo.
igual que en la política monetaria. Una política fiscal dura o restrictiva versus una política fiscal suave o expansiva. Igual que antes, los términos. ¿Qué es una política restrictiva, fiscal restrictiva? Es una política caracterizada por la baja del gasto público, de la inversión pública. ¿Qué efecto tiene o busca? Bueno, que caiga la demanda agregada, la demanda efectiva, porque cae el gasto, que es uno de sus componentes autónomos, provoca una caída de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque cae la demanda de dinero por transacciones, y eso tiene un efecto sobre el mercado de bonos, haciendo que crezca el precio de los bonos, una mayor demanda, baja la tasa de interés, sube la inversión, y de nuevo se produce una recuperación de la demanda agregada. Esta situación que yo les estoy mencionando, de política dura o restrictiva, genera un efecto entonces sobre el sector privado que los economistas que elaboraron este modelo denominan en inglés, yo lo voy a escribir para que ustedes vean el término, crowding in. La expresión no se tiene que leer en inglés. No soy yo, profe. Sí, ahora lo voy a repetir. El efecto que se produce cuando una política fiscal restrictiva se denomina crowding in. Ahora lo voy a mostrar. ¿Bien? Crowd es aullar, es gritar en inglés. Nada que ver. Es una expresión idiomática de los norteamericanos que quiere decir qué cosa. Lo que quiere decir es el efecto inclusión. Es decir, de lo que estamos hablando acá es que un crowding in significa que el Estado, a través de, por el hecho de retirarse de la economía, es decir, yo les mencionaba que baja el gasto público, favorece a través de la caída de la tasa de interés la inversión privada. Es decir, el Estado se retira favoreciendo la acción de los privados. Esto, con el pensamiento keynesiano, ya poco tiene que ver. Sobre todo en la etapa cuando estamos hablando del corto plazo. Esta es una incorporación subrepticia que hacen los autores del modelo, incorporando elementos de juicio que no estaban antes. Donde más se nota es en el efecto contrario, lo que se llama la política fiscal expansiva, que provoca un efecto, ahora lo voy a mostrar, cómo se escribe, desplazamiento, crowding out. Efecto desplazamiento. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay una política fiscal expansiva. Esto es, el Estado aumenta el gasto público, eso como ustedes saben, arrastra la demanda agregada, la incrementa, el aumento de la demanda agregada provoca que, por su efecto en el mercado de bonos, hay una falta de liquidez, los especuladores venden los bonos, cae el precio de los bonos, sube la tasa de interés. Y entonces, si bien el mercado de dinero se ajusta, pero lo hace a costa de que
Mediante la suba de la tasa de interés, la inversión privada cae, la demanda agregada cae, arrastra la producción, generando, digamos entonces, que el Estado reemplaza al sector privado. En síntesis, un efecto crowding-in es un efecto en el cual el Estado se retira de la actividad económica, de la intervención en la economía, posibilitando que el sector privado ocupe ese espacio. Un efecto crowding out es al revés. Es el Estado el que expande la economía desplazando al sector privado. Todo esto que les estoy diciendo es preparatorio de lo que vamos a ver en adelante, que tiene que ver con una economía abierta. Cuando ya empezamos a trabajar con una economía abierta, entonces ya tenemos que pensar en los regímenes de tipo de cambio. Y el hecho de que entra y sale las fronteras virtuales de la economía de un país, capitales. Es decir, para decirlo más concretamente, divisas, moneda fuerte, que entra o sale del mercado financiero, generando efectos que hasta ahora no teníamos en cuenta en este análisis que estuve haciendo hoy, porque consideramos una economía cerrada. El proceso que se verifica depende del tipo de cambio que tenga la economía. Entonces vamos a ver ya no una economía cerrada con Estado, sino una economía abierta con Estado. Es decir, lo más completo que puede haber en este modelo. Primera situación, el orden no importa. ¿Qué pasa con los capitales y la entrada y salida de capitales si hay tipo de cambio flexible? Bien, ¿por qué entrarían capitales a un país o por qué saldrían los capitales con tipo de cambio flexible y qué consecuencias tendría sobre la economía real? Bien, el factor que hace que los capitales entren o salgan es la tasa de interés, o mejor dicho, la tasa de interés local en relación a la tasa de interés internacional. Para decírselo de otra manera. Se imaginan que en Argentina hay una tasa de interés que depende del mercado de bonos. Bueno, en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, bueno, hay mercado financiero también. Y ahí se define también una tasa de interés. Por supuesto, cada mercado tiene su propia tasa de interés. ¿Se puede hablar de una tasa de interés internacional? Bueno, si hubiera libre movilidad de capitales, es decir, ninguna restricción en ningún país del mundo a la entrada y salida de capitales, y cuando hablo de restricción digo ya sea impedimentos como medidas de promoción al ingreso. Es decir, si se dejase que con tipo de cambio flexible este fuese puro, bueno, podríamos pensar en la existencia de una tasa de interés internacional de referencia. Veamos las dos situaciones posibles. Primero, la tasa de interés local es mayor que la internacional. Es decir, primero eran iguales y ahora por algún motivo crece la tasa de interés local o crece más que la internacional, que la tasa de interés del exterior. Bueno, si la tasa de interés local es mayor que la internacional, esto va a atraer a los inversores a tratar de comprar bonos locales, porque son más atractivos. Entonces, entran dólares,
se venden en el mercado local a cambio de la moneda local. Profe, Sí, ¿y los bonos se compran en la moneda local? por eso, si los bonos están estamos suponiendo eso, que son bonos en pesos. Entonces entran los dólares, o sea, y lo cambian en el mercado en central el para poder comprar los el bonos. mercado de cambios, y con eso lo compran bonos. Y la tasa de interés es sobre los bonos. Claro, Ah, eso, bien, perfecto. esa compra de bonos locales genera un efecto en la economía real y en el sector financiero. Un doble efecto. Siempre piensen que ahora estoy incorporando el sector monetario, el sector financiero y la economía real. Profe, Sí. ¿y cada bono tiene su tasa de interés individual o tienen todos una conjunta? No, cada bono depende del rendimiento que tenga, cada uno tiene su tasa de interés. Seguramente en esa combinación de bonos se impone una cierta tasa de interés en función del peso que tiene la masa de bonos que se han emitido. Sí, Claro, la ley del mercado, digamos. hay una tendencia a una tasa de interés, pero no necesariamente es única. Yo estoy esquematizando, o mejor dicho, yo no. El modelo está esquematizando la realidad para hacerla más comprensible. Entonces, el doble efecto. Se demandan bonos locales. Si la demanda crece respecto a lo que era antes, la demanda es mayor que la oferta, los precios de los bonos suben, baja la tasa de interés, y entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la tasa de interés local era mayor que la internacional. Bien, vamos a atender a esa tasa de interés internacional, es decir, a un equilibrio entre la tasa de interés local y la internacional. Eso por el lado financiero. Pero también hay un efecto por el lado de la economía real. ¿Cuál es? La situación de una mayor cantidad de divisas en el mercado local hace que el tipo de cambio se vea alterado, porque es un tipo de cambio flexible o flotante. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Cae. A ver si lo puedo explicar mejor. Se aprecia el peso. Hay más dólares que antes. Entonces, por una cuestión de relación de abundancia frente a escasez. Si hay más dólares que antes, con tipo de cambio flexible puro, no existe el Banco Central, no interviene. Entonces, se dice que el tipo de cambio cae. Es decir, si antes un dólar eran 100 pesos, ahora un dólar es 50 pesos. ¿Qué efecto tiene sobre la economía real? Y afecta el sector externo de la economía. Porque si se hace más barato el dólar, esto va a perjudicar nuestras exportaciones que van a caer y va a favorecer las importaciones que van a ser más baratas que antes, porque el dólar es más barato. ¿Qué efecto tiene? Que caigan las exportaciones y que suban las importaciones. Afecta la demanda agregada, es decir, la demanda efectiva, que cae. La demanda agregada cae, arrastra a la economía real, arrastra la renta, arrastra el producto, cae el producto. Cae el producto, cae la demanda de dinero por transacciones. ¿Se acuerdan que el producto, la evolución del producto de la renta, afecta la demanda de dinero por transacciones, en forma directa? Si la renta cae, la demanda de dinero por transacciones cae. Y entonces, digamos, ese es el efecto que provoca, digamos, sobre la economía real, genera, si cae la demanda de dinero por transacciones, esto va a provocar
va a incentivar la compra de bonos. ¿Por qué? Y bueno, porque la actividad económica cae, los especuladores se van al mercado financiero, porque no tienen el negocio de producir, está cayendo, la compra de bonos incentiva esto que les dije antes, sube el precio de los bonos, cae la tasa de interés y refuerza el efecto que les mencioné. La tasa de interés tiende a igualarse a la tasa de interés internacional. Lo contrario ocurriría si, por el contrario, por algún motivo la tasa de interés local es menor que la internacional, provoca un efecto inverso. Ahora, veamos qué pasa si hubiese tipo de cambio fijo. Es decir, el tipo de cambio lo fija la ley. Como ustedes saben, la ley en un país republicano es un proyecto que manda el Poder Ejecutivo o que tiene como iniciativa dentro del Poder Legislativo, dentro del Congreso, se aprueba, el Poder Ejecutivo lo aprueba. La ley dice, por ejemplo, como pasaba con Cavallo, $1 equivale a $1. El Banco Central tiene que respetar y hacer que se respete esa relación en el mercado financiero. Tiene que actuar de forma tal de evitar que en la realidad esa igualdad establecida por la ley se pierda. Bueno, entonces, veamos. La tasa de interés local es mayor que la internacional. Entonces la gente va a tratar de comprar, de nuevo, como les decía antes, los bonos locales. Tienen capitales del exterior. La gente se desprende de los dólares, compra para tener más pesos, para comprar esos bonos locales. Aumenta la oferta de dinero nominal. Tenemos más dólares en las reservas del Banco Central. Uno de los efectos. Es más dólares. Pero se produce una distorsión en el mercado de dinero. La oferta es mayor que la demanda. Hay un exceso de liquidez. El exceso Profe, se tapa la boca y no se oye. La oferta de dinero se incrementó. Se produce una distorsión en el mercado de dinero, un desequilibrio. Ese desequilibrio significa un exceso de liquidez, más dinero de lo que el mercado quería. Ese exceso de liquidez se canaliza en el mercado de bonos. Los especuladores compran bonos, demandan bonos. Sube el precio de los bonos respecto a la situación anterior, siempre. Cae la tasa de interés. Se vuelve al equilibrio. Si antes la tasa de interés local era mayor que la internacional, esta caída se estirará hasta el momento que las dos tasas de interés se igualen. Al revés, si la tasa de interés local fuese más débil, menor que la tasa de interés internacional, el efecto que tendríamos más grave que se produciría en la economía local es una pérdida de reservas. El Banco Central se queda con menos divisas. Que en un régimen de tipo de cambio fijo, que el Banco Central se quede sin las divisas, es decir, sin la moneda fuerte, es un peligro. Es lo que ocurrió hacia el final de la convertibilidad, hacia el final del gobierno de Menem, y explotó con el gobierno de la Rúa, que mantuvo la convertibilidad. De la Rúa ganó la elección de aquel año, prometiendo en los medios de comunicación $1 $1, decía el intelectual
brillante intelectual argentino, y prometió mantener el régimen de convertibilidad. En ese momento, la opinión pública, la población, estaba desesperada porque no se rompiera la convertibilidad, porque la gente estaba aterrorizada con la hiperinflación que habíamos sufrido en la década del 80, durante varios años. O sea, tasas de aumento de precios descomunales. Ese terror que generó en la población, la hiperinflación, fue un elemento clave probablemente en el triunfo de la Rúa sobre el candidato del Partido Justicialista de aquel entonces, que era el Cabezón Duhalde. ¿Lo ubican? El esposo de Chiche. El que está ahora refugiado en Montevideo con su mujer. Era el gobernador de la provincia, profe, en ese momento. Claro, claro. Bueno, Duhalde se había atrevido a decir, con uno de sus, quien fue después uno de sus ministros, que había que salir de la convertibilidad, que esto no daba para más, porque la convertibilidad estaba destruyendo la economía real. A medida que la economía argentina perdía competitividad, dado que todo el mundo estaba devaluando. Primero devaluó Tailandia, la moneda de ellos, que vaya a saber cómo se llama, BAT, que se escribe, creo que se escribe así, con vela. Bueno, país con el cual prácticamente no tenemos relaciones comerciales, ¿no? Pero eso arrastró después a un país sí que tenemos, que importa en el concierto mundial, que es la Federación Rusa. Se devaluó el rublo, el efecto vodka, se le llama. Después se devaluó la moneda mexicana, el famoso efecto tequila. Y después el arrastre llegó, y en varios países en el camino, estoy mencionando el más importante, Brasil, el efecto caipirinha. Y cuando llegó el efecto caipirinha, ya la economía argentina había perdido toda competitividad. Tengan en cuenta que había tipo de cambio fijo. No se podía alterar ese tipo de cambio, salvo que por ley se lo cambiase. Cavallo no quería hacerlo, no quería matar su bebé, su creación, por el temor a que se produjera una hiperinflación. Y bueno, la gente tampoco quería, se ve, había una desesperación por mantener, y ganó de la... Bueno, y así terminó todo en el 2001, ¿verdad? Entonces, lo que acabo de comentarles es lo que pasa en el sector externo, la entrada y salida de capitales, según cuál sea el tipo de cambio. En este proceso, entonces, ya estamos en condiciones de someterlos a lo peor. ¿Qué quiere decir? A someterlos al análisis completo de las políticas económicas en una economía abierta, en economías abiertas, con los dos tipos de cambio, ya sea de la política fiscal como de la política monetaria. Lo que voy a hacer ahora, lentamente, es explicarles todo lo que les expliqué antes, de nuevo, pero con todos los elementos de juicio sobre la mesa. Entonces, voy a desarrollar con el machete frente a mí, Joaquín, página 199, cuadro 99, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el efecto de una política fiscal expansiva en una economía abierta, ya sea con tipo de cambio fijo o con tipo de cambio flexible? Y después, lo mismo, pero para la política monetaria expansiva. Voy a comenzar. Profe,
puede ir un poco más despacio igual, porque Sí. el anterior como, porque ya se escucha medio. Bueno, voy a ir Gracias. así. Vamos a ver entonces, todo lo que vimos hasta ahora, salvo el hecho de que la demanda de dinero tiene 3 formas y que la oferta de dinero se puede leer en forma nominal como real, todo lo demás lo voy a volver a repetir en este cuadro. Lo que yo estuve haciendo es mostrarles el cuadro que voy a desarrollar por partes. Ahora lo voy a hacer completo. Entonces, empecemos el cuentito. Supónganse, el Estado, el gobierno, repito siempre, uso indistintamente la palabra gobierno o Estado, cuando no es correcto que sea así, por razones de simplificación. El gobierno aumenta el gasto público, por ejemplo, se dedica a construir caminos, puentes, todo lo que significa el gasto que el Estado puede hacer. Bueno, primer efecto que el modelo de oferta y demanda agregada presume que se puede producir es un déficit fiscal. ¿Es así eso? Bueno, habría déficit fiscal si partimos de una situación donde había equilibrio fiscal. Pero si había superávit fiscal, es decir, el efecto no necesariamente tiene que ser ese. Pero supongamos, démosle la derecha a este modelo y por razones de tipo explicativo, nada más, supongamos que estamos en una situación como la que tiene la Argentina hoy en día, que tiene prácticamente equilibrio fiscal antes del pago de los intereses de la deuda externa. Entonces, aumenta el gasto público, que es lo que se le dice, que es lo que la derecha le dice al gobierno. No aumentes más el gasto público, que es lo que le está diciendo seguramente en forma reservada el Fondo Monetario Internacional. No aumentes más el gasto público porque va a aumentar el déficit fiscal y vos ya sabés que cuando el déficit fiscal aumenta mucho y tenés que monetizar, es decir, pagar ese gasto de más, parte de ese dinero va al mercado de cambios y como tenemos tipo de cambio flotante, aumenta la demanda del dólar, el dólar se escapa, provoca aumento de precios y toda la historia que estamos viviendo en Argentina. Ok, primer efecto, aumento del gasto público genera déficit fiscal. Pero además, como el gasto público es un componente autónomo de la demanda agregada, esta crece, es decir, gráficamente significa desplazar la demanda agregada como cualquier función de demanda dependiente negativa hacia la derecha. El modelo final arrastra la renta, el producto, la oferta agregada, la arrastra. Esto es un análisis, este aspecto es un análisis moderno y antiguo, proveniente de Keynes y de otros intelectuales que nos explicaban que para que aumente la producción en un país, para que la economía se restablezca, crezca, el factor más importante es el crecimiento de la demanda agregada, es decir, la demanda efectiva, que ya saben ustedes, tiene un componente local y un componente externo. Bueno, crece la renta, aumenta la demanda de dinero por transacciones, respecto a una situación de equilibrio previo, se rompe ese equilibrio, se aumenta la demanda de dinero respecto a un equilibrio en el mercado de dinero inicial, que va a provocar falta de liquidez. ¿Sí? Antes había una oferta y una demanda de dinero igual, se aumenta la demanda de dinero, se desequilibra el mercado monetario, hay una falta de liquidez. ¿Qué hacen los especuladores cuando ven que hay una demanda de dinero insatisfecha? Venden los bonos. Si venden los bonos, el precio de los bonos en la bolsa de valores cae. ¿Qué provoca? Bueno, que la tasa de interés local suba. Entre otras cosas, respecto a la tasa de interés internacional. Se produce un desequilibrio
entre la tasa de interés local frente a la internacional, el Profe. principio, sí, Cuando se venden los bonos, porque está cayendo el precio y se provoca venden que los suba la bonos, tasa de interés, ¿a, sí, a quién se lo venden? a los particulares, A los particulares, exacto. no a los bancos comerciales, ¿o sí? No, en general, los detentadores, los que tienen los bonos, son los bancos. Pero no el Banco Central. No, el Banco Central se los vendió a los bancos como parte de su política monetaria. Y los Ah, bancos se lo venden a los clientes. Y si no se lo listo. venden a los clientes, van a la bolsa de valores y lo venden, el mercado secundario. Entonces, venden los bonos. Respecto a una situación de equilibrio anterior, siempre piensa en eso. Partimos siempre de una situación de equilibrio anterior, lo cual es un criterio absolutamente arbitrario, que solamente lo estamos usando acá para fines de hacer más simple la realidad. Entonces, la venta de bonos provoca la caída del precio de los mismos, la tasa de interés local se incrementa, eso hace caer la inversión privada, pero además tiene un efecto sobre el movimiento de capitales. Ese efecto depende del tipo de cambio que haya. Vamos a ver qué efecto tiene con tipo de cambio flexible, puro, ¿no? Y con tipo de cambio fijo. Todo lo que vimos antes de no. ¿Qué pasa con tipo de cambio flexible? Van con los dos. Entran capitales del exterior, incentivados porque la tasa de interés local es mayor que que la internacional. Tipo de cambio flexible. Entran capitales, es decir, entran dólares, para decirlo más brutalmente. Esos dólares se transforman en pesos. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Si hay más dólares que antes, el tipo de cambio cae. Se abarata el dólar respecto al precio que el dólar tenía antes. Como ustedes saben, eso afecta el comercio exterior. Caen las exportaciones, suben las importaciones, o para decirlo de una manera como está en la literatura de los manuales que tienen ustedes para analizar, para estudiar. Caen las exportaciones netas. Hay déficit de la balanza comercial, de la balanza de bienes y servicios. ¿Qué son las exportaciones netas? Es una expresión idiomática que dice qué es las exportaciones menos las importaciones. A eso se llama exportaciones netas. Caen. ¿Qué le hace a la demanda agregada? La hace caer. Eso arrastra la economía. Cae el nivel de actividad. Cae la renta. Cae la demanda de dinero por transacciones. Y así, a largo plazo, si yo incorporo a largo plazo, ya no estoy en el pensamiento keynesiano, porque para Keynes, textual, en el largo plazo estamos todos muertos, es decir, no nos importa el largo plazo cuando tenemos millones de personas desempleadas y con hambre. Entonces, cuando yo estoy incorporando en el modelo el largo plazo, me estoy saliendo del pensamiento keynesiano. Bien, ¿qué pasa a largo plazo? Bueno, el efecto va a ser la tendencia a una caída de la tasa de interés y una recuperación de la inversión privada. ¿Qué pasa con tipo de cambio fijo? Bueno, repito el proceso original. Decíamos que hay una política fiscal expansiva que provoca que la tasa de interés local sea mayor que la internacional. Con tipo de cambio fijo, bueno, cuando entran los capitales, entran los dólares, se transforman en pesos, aumentan las reservas. No hay fuga de capitales porque tipo de cambio fijo. Aumentan las reservas. En el caso anterior,
si hay déficit de la balanza comercial, no hay aumento de reservas, se van las reservas. En este caso, aumenta las reservas. Se produce una distorsión en el mercado monetario. La oferta de dinero es mayor que la demanda. Cae la tasa de interés y a largo plazo la inversión, pero solo a largo plazo, la inversión crece. Uno de los efectos no deseados es que puede haber aumento de precios. En pocas palabras, cuando hay tipo de cambio fijo, conviene que el Estado desarrolle una política fiscal expansiva. Por lo menos por su efecto sobre la economía local y por el aumento de reservas que eso implica. Es clave con el tipo de cambio fijo el respaldo de la moneda con divisas del Banco Central. Es decir, lo voy a decir de otra manera, con tipo de cambio fijo, la política fiscal expansiva es eficaz. Con tipo de cambio flexible, la política fiscal expansiva es desaconsejable. Por lo menos en el corto plazo. Provoca déficit de la balanza comercial y probablemente de la balanza de pagos. Provoca, al menos en el corto plazo, una caída del nivel de actividad. Por último, por hoy, vamos a ver. Esto sería el cepo, ¿no, profe? Por ejemplo. A ver, explícame. El tipo de cambio fijo que estaría ayudando a que el Estado... No. Cepo, bueno, es una expresión idiomática terrible, ¿no? ¿Sabe lo que es el cepo? Sí. Elemento de tortura. Bueno, entonces, no quisiera que Domingo Felipe Cavallo te escuchara, si lo llamás cepo a lo que él hizo, porque es un elemento de tortura. No, aplicado a lo que pasó, está pasando ahora en Argentina, ¿no? En su momento. Sí, por eso, digamos, no, cepo es una expresión idiomática que usó la oposición hasta 2015, después también, para referirse al control de cambios. No es lo mismo el control de cambios que el tipo de cambio fijo. Son dos cosas diferentes. El tipo de cambio fijo es un precio establecido por ley. El mal llamado cepo, es decir, el control de cambios, es lo contrario de lo que estamos considerando como requisito de este modelo. Porque este modelo lo estamos analizando en la supuesta situación en la cual no hay control de cambios. Es decir, los dólares pueden entrar y salir de la economía sin ningún tipo de restricción temporal o cuantitativa. Es decir, vos sos un inversor del exterior en Nueva York, comprás bonos argentinos desde Nueva York, los comprás hoy y mañana lo vendés y te retirás del mercado. Y no tenés ninguna restricción, no te ponen como condición, por ejemplo, como existió durante el gobierno de Cristina y de Néstor, como ocurrió durante parte del gobierno de Macri, y como ocurre, creo, actualmente, que vos traes dólares, invertís en bonos o lo que fuere, y tenés que quedarte una cierta cantidad de tiempo con esos bonos. No te puedes retirar. ¿Por qué hacen esto los gobiernos? Todos los gobiernos. Por lo menos de los países más débiles. Lo hacen para evitar bruscos cambios de tipo de cambio. Eso es lo que se denomina en la jerga periodística política cepo. En realidad es control de cambio. Acá estamos considerando que no hay control de cambios, que los capitales entran y salen a su gusto y placer. Mucho más claro, profe, gracias. Bueno, vamos por último a la política monetaria, su incidencia en una economía abierta con el sector gobierno
vamos a pensar en una política monetaria expansiva. Profe, ¿Sí? antes de que arranque, le quería hacer una pregunta. Usted dijo, cuando hay un tipo de cambio, espere que se me tildó. Fijo, Un tipo de cambio fijo, conviene que el Estado desarrolle una política fiscal expansiva. sí. ¿Está bien eso? Sí. Provocando déficit de la balanza comercial. No, no, al contrario. No, lo que dije es, cuando hay tipo de cambio fijo, la política económica más recomendable es la política fiscal expansiva, porque Ok. ahí logramos un método de reservas, que es el propósito más importante que tiene una acción de este tipo, es decir, que el Banco Central tenga reservas para sostener la actividad, el tipo de cambio. Profe, Y no es recomendable con tipo de cambio flotante, puro, la política fiscal. Hay que descartar. Sí, no, claro, iba a preguntar eso justo, claro. el Hay que tipo de cambio descartar. fijo. No es recomendable. Es, para decirlo en términos de la literatura de este modelo, es ineficaz. Es decir, no logra el objetivo que se buscaba. ¿Qué objetivo se buscaba con la política fiscal? Que aumente la demanda agregada. Y yo en el camino les dije, hay déficit comercial y cae la demanda agregada. Así que no se logra el objetivo. Ahora, política monetaria, con los dos tipos de cambio. Supongamos entonces, siempre se parte esquemáticamente, ustedes tienen que entender que esto es un modelo donde damos por supuesto ciertas situaciones que no necesariamente la realidad los va a mostrar. Es decir, la realidad es más compleja. La economía, como las otras ciencias sociales, ha tenido que adoptar el ceteris paribus, es decir, la idea de ir incorporando variables al análisis para hacerlo más complejo, considerando que el resto de las variables no consideradas se mantienen estables. Bien. Entonces, aumenta el Estado a través del Banco Central, expande la oferta monetaria. Hay más dinero que antes, se produce un desequilibrio en el mercado de dinero. ¿Cuál es? Exceso de liquidez. ¿Qué hacen los especuladores? Salen a comprar bonos. Hay demasiado dinero, que no encuentra salida, economía real, van a comprar bonos. Aumenta la demanda de bonos respecto a la oferta, sube el precio de los bonos. Cae la tasa de interés local. Respecto a la tasa de interés internacional se produce un desequilibrio. ¿Cuál es el efecto inmediato? Aumenta la inversión privada, porque cayó la tasa de interés local. Pero, ¿qué pasa respecto a si hay tipo de cambio flexible o fijo? ¿Dónde es recomendable esa política expansiva y dónde no? Bueno, es exactamente al revés que antes. Aquí vamos a ver que con tipo de cambio fijo no es recomendable la política, que el Banco Central actúe. Es decir, el Banco Central, cuando hay tipo de cambio fijo, como pasó con la época que les mencioné, de Cavallo y Menem y de la Rúa, se tiene que abstener lo más posible de utilizar esos instrumentos de política monetaria que les mencioné en la otra clase. La tasa de efectivo mínimo, o encaje bancario, la oferta o demanda de bonos. A lo sumo, dice en la literatura económica que la única política que monetaria que podría utilizar el Banco Central es la manipulación de la tasa de redescuento, pero solo esa. Entonces, con tipo de cambio fijo, habíamos dicho que la tasa de interés local es menor que la internacional, los capitales se van. Se van los capitales, va a haber una presión sobre el tipo de cambio, pero el tipo de cambio es fijo.
Es decir, es como si yo le dijera $1 un peso, pero el mercado no reconoce lo que la ley dice. Ahora, hipotéticamente, $1, 3 pesos. Pero el Banco Central no puede permitir que eso ocurra, porque la ley le impone que defienda al 1 a 1. Pero no haya una ley que modifique esa realidad. ¿Qué hace el Banco Central? Tiene que salir a vender dólares, divisas. ¿Y cuál es el peligro? Bueno, que se quede sin reservas. ¿Provocando qué? Lo que pasó. Una bruta devaluación, no deseada, 2001. Mientras tanto, se desequilibra el mercado de dinero, eso provoca una suba de la tasa de interés, cae el nivel de actividad porque cae la inversión. Es decir, se produce todo lo peor, o para decirlo de otra manera. Con tipo de cambio fijo, lo que se busca es evitar una acción expansiva del Banco Central, con el argumento, este es el argumento que siempre se esboza, que de evitar que a través de la expansión monetaria se induzca la salida de capitales y la pérdida de ese tipo de régimen de tipo de cambio que tiene como propósito declarado la estabilidad de la economía local. ¿Qué pasa con tipo de cambio flexible? Recuerdo, la tasa de interés local es menor que la internacional. Los capitales también se van. Es decir, la gente que tiene pesos compra dólares. El tipo de cambio sube. Es decir, tiene más demanda de dólares. $1, 100 pesos. Ahora $1, 150 pesos. ¿Qué hace esto? Y genera un efecto positivo sobre la balanza comercial. Aumenta las exportaciones netas. Se hacen más caras las importaciones, más baratas las exportaciones, en términos internacionales. Tendremos así una balanza comercial favorable. La actividad con la demanda agregada crecerá, arrastra la renta, crece la demanda de dinero por transacciones, sube la tasa de interés. Bueno, con el tiempo, pero solo con el tiempo, a largo plazo, el efecto gradual. Pero en el corto plazo es lo que está pasando hoy en Argentina. Relativamente, porque acá hay tipo de cambio sucio, es decir, con intervención del Banco Central. Pero ustedes saben, ustedes ven que hay una tendencia, hay una presión permanente a que el dólar se encarezca. Lo que sí se está produciendo, por razones que no están expuestas en este modelo, es que hay un proceso de especulación internacional sobre los commodities que exporta la Argentina y que han hecho que el precio de los commodities, trigo, maíz, acero, y ahora probablemente algunas cortes de carne bovina, crezcan en forma espectacular en el mercado mundial. Esto hace que el comercio exterior argentino, la balanza comercial, sea muy favorable, entran mucho más dólares que antes, ven que crece la reserva del Banco Central. Eso incentiva el crecimiento del nivel de actividad. Claro, estamos en pandemia, y hay 40% de la población por debajo de la línea de pobreza. El desempleo es de 2 dígitos. Para decírselo de otra manera, aunque el nivel de actividad, ustedes ven en los diarios, dice, la industria creció respecto al año pasado, respecto al 2019, todo bien, pero la demanda agregada, en este caso está subiendo, creciendo por el lado externo, no por el lado del consumo privado.
está, digamos, que se recuperó a fines del año pasado, comienzo de este, pero ya de nuevo está mostrando debilidad, como para arrastrar el nivel de actividad. Este es el debate que hay hoy en día dentro del Frente de Todos respecto a cómo hacer con respecto a esta situación. Así que con política monetaria expansiva no es recomendable llevarla adelante con tipo de cambio fijo, sí con tipo de cambio flotante. Bien. Ahora estaríamos en condiciones de empezar a trabajar con los problemas de la economía, desempleo, inflación, las teorías, pero no los quiero abrumar. Yo diría que parar aquí algunas de las preguntas que quieran y listo. Este es el tema. Profe, Sí. entonces, en la política monetaria, digamos que es recomendable cuando el tipo de cambio es flexible. Claro, cuando hay, lo voy a decir de otra manera, cuando hay tipo de cambio flexible puro, lo que conviene es la política monetaria y no la política fiscal. Cuando hay tipo de cambio fijo, lo que conviene es la política fiscal y no la política monetaria. Para Claro, impulsar. pero ambas son expansivas en Claro, este claro. caso. Sí, sí, sí. Por supuesto que esto que estoy diciendo en este sentido tiene como propósito mostrar qué debería hacer el Estado cuando se encuentra con una economía en recesión, es decir, en la etapa de baja del ciclo económico. Bueno, listo. ¿Sí? Si Gracias, profe. alguno de nosotros quisiera analizar esta situación al revés, con políticas monetarias o fiscales restrictivas, los efectos son distintos, son los contrarios. Pero esas políticas restrictivas se pueden explicar desde el modelo, en el caso de que tengamos una situación inflacionaria incontrolable, es decir, aumento de precios muy alto, y entonces la recomendación de políticas monetarias restrictivas o fiscales restrictivas para ver si de esta manera se para la inflación. Cuando veamos las teorías de la inflación, vamos a ver que esto que les estoy mencionando, que ya es pensamiento de la síntesis neoclásica, se vio golpeado por una realidad que se produjo en los Estados Unidos en la década del 70 y después se verificó como una especie de pandemia a nivel mundial, que es un nuevo tipo de problema económico que se conoce como el nombre en inglés stagflation, traducido al castellano, estanflación. Una situación que Keynes y sus continuadores no habían previsto, y que lo tuvimos en Argentina, lo tuvimos en Estados Unidos, pero lo vamos a ver después. Hasta acá quisiera parar con esta explicación. Yo igual de puro osado, yo dejo que la computadora convierta esta clase, la subo a YouTube y la meto en el aula. Y ustedes algo escucharán o no, pero por lo menos que quede algo de la explicación. Hoy es miércoles, así que nos estaríamos viendo el martes que viene. Creo que el miércoles es feriado, miércoles próximo. Pero el Sí, martes, profe, 17. claro, entonces vamos a empezar la clase que viene mostrándoles cómo el modelo construye la función de demanda agregada. No, profe, el miércoles que viene es 16. Bueno, hay un feriado ahí, no me acuerdo qué día. Sí, el feriado. Hola, profe. No, el jueves Se es lo pasó feriado. para el lunes 21. Bueno, perfecto. El jueves y el lunes. Ok.
Vamos a inmediatamente empezar con el mercado de trabajo, luego con el problema de las teorías sobre el mercado de trabajo, las teorías sobre la inflación. Con eso tenemos para divertirnos. Es el martes. En la siguiente clase trabajamos con la oferta agregada. Es decir, las teorías que trata de explicar la síntesis neoclásica de cómo se resuelven los problemas de la economía, no a través de la demanda agregada, las políticas expansivas que les mencioné, o restrictivas, sino atacando por el lado de la producción, de las condiciones de trabajo. Bueno, lo vamos a ver después. Y con eso cerraríamos prácticamente el curso, en el sentido de desarrollar el programa, eso que se dice. Bien, paramos acá y nos estamos viendo la semana que viene, todos con salud y ánimo. Profe, Sí, disculpe. Bueno, profe, Quería hacer gracias. una pregunta. sí. En el caso de una semana antes del parcial o antes, ¿podríamos hacer una especie de modelo? Porque a mí, en particular, algunas preguntas del parcial no me quedaron muy claras para leerlas. O sea, las leía y como que no las comprendía bien yo, o no sé si estaban, no sé, no sé cómo, capaz que fueron los nervios, no sé cómo explicarle, pero capaz que algunas preguntas no similares, pero parecidas, digamos, a las que va a preguntar en el parcial, más que nada para comprender, ¿entiende? Sí, lo que pasa es que, como estamos en una situación extraordinaria, yo no tengo ningún problema. Yo tengo parciales armados desde hace años. Yo les puedo dar un parcial. Lo que pasa es que... Obviamente, de alguna manera, para no molestarle a usted, que yo, no sé, la no hay manda al ningún problema. aula y después la corregimos en... Yo les puedo subir un parcial, como los que he tomado. Lo que pasa es que en este caso voy a hacer preguntas a desarrollar. Ajá. Que bueno, hoy leí que la Academia Real Española considera que no es necesario usar el lenguaje inclusivo. Entonces me sacó un problema de encima. Entonces yo les hablo de los alumnos. Bueno, es un chiste. Quiero decirle lo siguiente, yo los quiero hacer trabajar con las características que tuvo el primer parcial, es decir, algún tipo de razonamiento que ustedes hagan. Y bueno, yo voy a tratar de preparar algo, o voy a mirar el examen que tomó una profesora. Bueno, no tengo un segundo parcial, pero... Claro, profe, igual sí, como dice la compañera, a mí pasó que en el grupo 1, por lo general, los participantes estuvimos de acuerdo de que las preguntas no se comprendían Porque yo no y puedo bueno, sí, está hacerle bueno lo que planteó Karen. No puedo hacerles preguntas como si fuera un examen en situaciones de normalidad. Claro, no, Sí, sí, obvio. obvio. Sí, No sí. tenemos ya Pero 17 bueno, años. Ya los demás entiendo, compañeros obvio. se ve que no van a decir nada, pero bueno, yo No, sí porque se lo digo. ha habido distintos tipos de situaciones. Ha habido gente que tuvo... No, obvio, más allá de todos los compañeros, yo no tengo problema, yo se lo voy a decir igual, con todo el respeto del mundo, obviamente. No sé si era yo sola, pero no comprendí bien las preguntas, y creo que eso también a la hora de responder las preguntas, como que se me hizo un poco más complejo, capaz que no sabías, capaz que lo que yo puse estaba bien, pero capaz que se refería a otro tipo de pregunta, entonces también me perjudicó la nota. Obviamente no me Claro, a quejo mí me pasó lo porque, mismo, o como sea, no que me por ahí quejo por no porque, poner claro, un signo de pregunta o algo no se entendía bien la consigna. claro. Bueno, Igual, bueno, a ver, ¿qué les puedo decir? Es un aprendizaje mutuo esto. Pero yo estoy obligado para minimizar, a ver cómo les puedo decir, la solidaridad y tratar de lograr la igualdad de oportunidades, que la pregunta sea menos sean preguntas que los, si ustedes quieren, obligue a razonar en base a los elementos de juicio que tienen frente a sí, porque ustedes van a responder con el libro delante, o algún familiar adelante, atrás, al costado. Entonces yo los quiero obligar a razonar.
Y eso implica un grado de dificultad, de complejidad, no cabe duda. Claro, profe, No, creo les que voy a no sé si nos estamos no les voy explicando a bien. preguntar, no les voy a preguntar cosas, digamos que de tipo múltiple choice, que se Obvio, por supuesto. Por Claro, ejemplo, no, el problema no eran las preguntas, profe, sino cómo estaban redactadas, creo yo. Ese era el tema. entiendo que usted nos quiera hacer interiorizar en la pregunta y nos quiera hacer pensar a nosotros para que no tengamos que buscar en ningún lado, pero a lo que nosotros vamos es que está bien el método que utiliza de querer hacernos pensar, pero capaz que nuestro pensamiento corto se iba para otro lado, entonces no nos dejaba razonar como teníamos que razonar, y nos hacía poner otra cosa que no tiene nada que ver con la pregunta, ¿entiende? Y capaz que estaba bien eso que estábamos poniendo, pero no tenía que ver con lo que estaba preguntando usted. No sé si me logro entender. Sí, yo las entiendo. Les iba a decir, dar una respuesta, pero mejor no se las hago. Es más, yo sé que capaz que lo que usted estaba preguntando los podía explicar, pero no sabía si realmente se refería a una cosa. En el momento que leí la pregunta, se me iba a 3 respuestas distintas, ¿entiendes? Y no sabía cuál de las 3 estaba bien porque no entendía lo que usted Claro. me estaba preguntando. Entonces, capaz que no era una falta de estudio o una falta de comprensión sí, pero no sé si una falta de interiorizarme la pregunta, no sé, sinceramente no sé qué me pasó ese día. Bueno, esperemos que la próxima sea. Bueno, ¿qué más? Sobre la clase de hoy, no puede ser que no haya más preguntas. Bueno, impresionante. Profe, Sí. sí, tengo una duda. Lo de política monetaria restrictiva y expansiva, ¿cuál sería la diferencia? Porque no me quedó claro. La política monetaria expansiva es una política que busca aumentar la oferta monetaria. Y la restrictiva lo contrario. Disminuir la oferta monetaria. ¿Sí? Sí, profe, y otra cosa, quería preguntar algo, pero era sobre el tema de ayer. Más que nada porque estuve leyendo en Samuelson y él habla de los agregados monetarios, pero habla de 1 y 2. Después leí el otro texto de la bibliografía, que no me acuerdo del autor, y habla de 4. Sí. No era Skinner, es otro autor, no me acuerdo cómo se llama. Naclerio. Puede ser. Sí, y habla sí. de 4 agregados monetarios, Sí, pero sí. yo lo que leí los dos, y los dos creo que sí, en el agregado monetario 2, los dos incluyen lo que es a largo plazo, como plazos fijos de 1 año o algo así, si no leí mal. Bueno, Como que las definiciones, vos pensás que Samuelson era norteamericano y probablemente algún tipo de diferencia con las definiciones que tenemos acá puede haber. sí. Pero primero, segundo, los agregados monetarios, o sea, las distintas formas de la oferta monetaria, son 4 y tal vez haya más. Sin embargo, ok. para quedarnos tranquilos, hay una forma de verificarlo esto, que es entrar a la página del Banco Central, Sí. .gov.ar, ver algún Sí. informe, cualquier informe de cualquier año que ellos publican de su política, y ahí van a ver que hablan de M1, M2, y creo que no hablan de ningún otro agregado. Ahora, nosotros sabemos que hay más. Hay M3 y hay M4. Yo hablé solamente de 3. Sí. Los que usualmente se explican en esta asignatura. Pero por supuesto que estoy aceptando que existen, es más complejo que lo que yo estoy explicando. Ok, o sea, por ejemplo, si en el parcial hay alguna pregunta referida a esta, lo puedo explicar tranquilamente desde Samuelson, aunque él hable de 2. Pero desde luego, Okay. la única condición que yo les pongo es, primero, la respuesta que ustedes eligen, ponerle que vos transcribas el texto de Samuelson. Bueno, la transcripción
tiene que responder a la pregunta, pero vos Ujú. tenés que mencionar, citar a Samuelson. ¿Entendés? Perfecto. Bien. Sí, sí. Segundo, para contarles una experiencia en otra comisión. No sé si lo comenté acá, pero se los comento. Una pregunta de la compañera de docente era que caracterizara el mercado de competencia perfecta. Entonces, algunos alumnos transcribieron sin citar un libro de texto. Eso está mal, porque eso no es correcto en la universidad. Y encima, esa transcripción textual incluía una debilidad en la respuesta. A ver si me explico. Uno de los elementos que caracteriza la competencia perfecta es la transparencia. La transparencia la da el sistema de precios. Si uno no menciona el sistema de precios, no tiene cómo explicar la transparencia. El autor que usó el alumno no menciona el sistema de precios. Por lo tanto, la pregunta no está totalmente bien respondida. Aunque obviamente en términos generales está bien, no es, si en una escala de 0 a 10, no da 10 esa respuesta. ¿Me explico? Da menos. Pero no porque haya elegido mal, perdón, no porque haya elegido un texto el alumno, sino primero porque no lo mencionó y segundo porque usó un texto que no responde acabadamente la pregunta. Ojo, cuando ustedes eligen, tienen que leer lo que eligen, porque el autor a lo mejor no responde todo lo que uno está preguntando. Entonces ustedes transcriben y después aclaran. En este punto faltaba decir que la transparencia está explicada por el sistema de precios, si no, no hay forma de explicar. Pero ustedes tienen que tener siempre la sensatez de citar la fuente. No están haciendo robo de conocimiento y no corresponde. ¿Sí? Nada más, una aclaración para favorecerles en el segundo paso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, han bajado la cantidad de participantes, somos 25 en total ahora, bajísima la cantidad, respecto a los 200.000 que responden en el parcial. ¿Alguna pregunta más? Sí, profe, consulta. ¿Hasta ahora qué textos tenemos que tener leídos para el segundo parcial? Samuelson. A todo lo que está subido de Samuelson. Sí. Nada más. Si a ustedes les resulta complicado, por eso les subí O'King. Está bien. Para mí es más fácil que Samuelson. Pero el autor de esto que estamos construyendo en clase es Samuelson. Así que dale, muchas gracias, profe. Bueno, nos vemos el martes que viene. Sí, profe, perfecto. Bueno, Gracias, profe. Chao. Buen fin de, profe. Chao. Que sigan bien. Chau, chau, chau. Igualmente, gracias. Que sigan bien. Chao, profe. profe. Buena semana.